luchando por mi vida. Yo un día te encontré, me sanaste las heridas y te conocí por fe. Confundido y sin norte, me atrajiste con amor, me adoptaste en tu familia y hoy te sirvo con honor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón. He encontrado la senda, el camino al hogar, mi esperanza se afirma en tu promesa, Señor. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, la paz infinita me ha dado mi Dios. Jesús es el camino, Jesús es el Señor, por gracia recibo rescate y perdón.
vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar. Y vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar. Alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Los martes, hora 20, en la reunión de hombres, nos juntamos para el estudio de la palabra, de alabanza, de oración y momento de compartir, un momento muy especial entre los hombres. Nos juntamos todos los miércoles a orar 19 y 30 horas. Los jóvenes y adolescentes tenemos nuestro discipulado todos los jueves a las 20 y 30. Ministerio con las mujeres es un tiempo muy lindo que pasamos cada semana, donde podemos compartir versículos, experiencias. La escuelita bíblica son todos los sábados a las 3 de la tarde. La esperamos a todos los niños que quieran venir, jugar y divertirse. Los días sábados tenemos nuestra reunión de adolescentes. Invitamos a todos los adolescentes que quieran venir y es a las 18:30. Jóvenes, los esperamos los sábados a las 20 horas, donde vamos a cantar al Señor y aprender juntos de su palabra. Bueno, muy bien, el Ministerio de Alabanza y Adoración se reúne todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Tienen su ensayo, preparan las canciones para los jóvenes para sus reuniones y luego también preparamos las canciones para el domingo en la noche. Estamos viajando a Fraiventos los fines de semana y estamos teniendo un culto los domingos a las 10 de la mañana. Para las ofrendas tenemos dos sobres, uno blanco y el otro verde. Como dijera Felipe, nosotros tenemos dos sobres. Uno en el que presentamos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, y el otro, que es verde, como dice Felipe, que es pro templo, que es con la finalidad de continuar pagando la cuota de nuestro terreno. Es una bendición el aporte de cada uno. Venimos hablando en estos domingos acerca de la actitud que tenemos que tener cada uno de nosotros como hijos de Dios ante los bienes materiales que el Señor pone a nuestro alcance. Nuestra vida gira en torno a los bienes materiales, ya desde el salario, sea mucho o poco que cobramos mensualmente, o aquel dinerito que ingresa por hacer algún trabajo, ¿no? Por arreglar algo o por producir algo, ya ahí el Señor está poniendo en nuestras manos determinados bienes, y ni que hablar
aquello que vamos teniendo en nuestra casa, que es para el bienestar de los que viven y que son necesidades básicas que necesitamos tener, pero que se transforman también en bienes materiales que el Señor pone a nuestro alcance. ¿Cuál es nuestra actitud ante estos bienes? Porque, a ver, tenemos que tener presente que todos esos bienes son temporales. Eso es pasajero. No los vamos a llevar al cielo con nosotros, sino que todo eso va a quedar feo con el tiempo si no se mantienen o pasan por un proceso de restauración o mantenimiento. Todo lo que es material se diluye y se quedará y se desintegrará. Y es bueno saber esto y tenerlo presente, porque a veces uno le da tanto valor a las cosas materiales, tantas discusiones que hay en nuestra casa muchas veces cuando se rompen las cosas. Bueno, convengamos que tampoco nos vamos a reír, ¿verdad? Cuando se rompe algo de valor que nos costó. Por supuesto que no. Pero a veces también nos pasamos de la línea como si las cosas materiales fueran a tener un valor eterno. Y querido hermano, lo que más importa, lo que sí tiene un valor eterno es el alma, nuestra alma, las almas, no solamente mi alma, sino las almas de mis seres queridos, mis hermanos, mi padre, mi madre, mis hijos, aquellos que tienen hijos, ¿verdad? Eso sí que es importante. Por esas cosas sí deberíamos derramar nuestras lágrimas y preocuparnos realmente. La medida de un hijo de Dios está dada por la actitud hacia los bienes. ¿Quieres saber si has crecido espiritualmente? Bueno, una buena medida es, ¿cuál es tu consideración? ¿Cómo te manejas en cuanto a la administración de los bienes materiales? Y aquí estaría incluido el dinero y los bienes materiales en general. Vamos a la Biblia a ver qué nos habla el Señor, qué nos quiere enseñar a través de su palabra en relación a este tema. La enseñanza sale de aquí. No es una enseñanza inventada, no estamos buscando el consejo de un economista, un especialista en esto. El especialista es Dios y su palabra es nuestra guía. Y vamos ahí con todo. Santiago 5. Santiago capítulo 5, los versículos 1 al 8. Y ahí, hermanos, comienza diciendo el escritor, Santiago 5 del 1 al 8, contra los ricos opresores. Dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Y tenemos que conectar este pasaje con el pasaje anterior de Santiago 1. Recuerdan que los domingos pasados estuvimos hablando del capítulo 1 de Santiago. Y continúa diciendo, vuestras riquezas están podridas, lo dice la Biblia, y vuestras ropas comidas de polilla. Subrayo aquí, podridas, me va a servir esta expresión para más adelante. Vuestro oro y plata están enmohecidos, subrayo también esta palabra, enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros. Subrayo esta palabra acá. Las dos. Acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Sed pacientes y orad. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana
y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca, dice el Señor aquí en su palabra. Alguno podría pensar que esto está dirigido a los ricos, a las personas que tienen muchos bienes, pero, querido hermano, está dirigido a los creyentes en general. Y seguramente hay algunas prácticas que nosotros realizamos en nuestra vida cotidiana que tienen muchas cosas en común con lo que menciona aquí la palabra del Señor. El domingo pasado hablábamos de la prosperidad. Dios quiere que todos tengamos prosperidad, pero una prosperidad integral en todas las áreas de nuestra vida. En primer lugar, espiritual. De nada sirve, ¿verdad?, desarrollar una mayordomía en un área de nuestra vida si espiritualmente no hemos crecido. Imagínate administrando, ¿verdad?, recursos mayores, sean los recursos que el Señor envíe, ¿no? Muchos son arruinados más por la prosperidad que por la adversidad. Y esto es así. Es una regla que se cumple, que uno la ha visto en muchas personas. Entonces, querido hermano, ¿cuál es nuestra actitud frente a los bienes, ante los bienes materiales? Quiero decirles que la mayordomía es una herramienta que Dios usa para formar nuestro carácter, para formar nuestras vidas. Todo esto que ha sido puesto, sea mucho, sea poco, y repito, comparado con muchas personas, ¿no?, en el mundo, nosotros, hermano, gozamos de muchos bienes que los demás, que muchas personas, más de la mitad de los habitantes del mundo, no los tienen. Y aún así nosotros nos quejamos y quisiéramos tener mayores cosas, ¿no? Y nuestra actitud ante los bienes muchas veces está alejada de las enseñanzas de la palabra del Señor. Y no somos tan diferentes a estos ricos opresores que menciona aquí el libro de Santiago, capítulo 5. El primer punto que voy a desarrollar tiene que ver con los bienes estancados. Lo tomo de acá, del versículo 2, cuando dice, vuestras riquezas están podridas. Algo que está estancado se pudre, se echa a perder, ¿no? Como dice el siguiente versículo, también está relacionado, se enmohece. Y muchas veces también nuestros bienes, hermanos, se pudren espiritualmente. Y ahora vamos a ver cómo. Muchas personas son coleccionistas. Hay personas que coleccionan todo tipo de cosas. Colección de monedas, seguramente alguno de ustedes es coleccionista, ¿no? Antes, nuestros familiares, creo yo, más antiguos, coleccionaban estampitas que venían en las cartas. Hoy ya no se usa tanto eso, pero muchos sí las coleccionaban. Y hay personas que coleccionan determinados bienes materiales y los tienen ahí guardados. Habría que ver si esta palabra, de esto de tener guardadas las cosas, si es algo espiritual, si es algo que agrada al Señor. Tenemos que revisar esas pequeñas prácticas que a veces nosotros también realizamos, ¿no? Aquí el Señor dice, vuestras riquezas están podridas, están estancadas. Cuidado con esto. ¿No será que esto tiene que ver con amontonar bienes? Claro, la palabra tesoro que aparece acá, uno la relaciona siempre con el dinero, con cosas mayores, y yo no tengo ningún tesoro. Fíjate que lo único que tengo es una bicicleta, podríamos decir, en fin. Pero recuerda que la Biblia dice, ¿no?, que donde según sea tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y a veces el tesoro puede ser un bien tan preciado, ¿no? Y uno tiene el corazón puesto ahí, en ese bien. Puede ser una televisión incluso hasta vieja. Puede ser una radio, y ahí mi corazón, no, cuidado con tocarme esto tiene un valor sentimental, era de mi abuelo, de mi tatarabuelo, y cuidado con el que toque esto acá, esto es mío. Y está ahí guardado.
estancado, enmohecido, no tiene una utilidad que valga la pena. No estamos bendiciendo a nadie con ese bien que tenemos ahí, ¿no? Nos tiene que hacer pensar estas cosas. Es indudable que hay necesidades básicas que tenemos, que los bienes materiales son las que nos ayudan a satisfacerlas. Eso es una cosa, pero otra cosa también, hermano, es cuando nosotros le damos un valor que espiritualmente no tiene esas cosas, ¿verdad? Y entonces el Señor acá nos está advirtiendo, cuidado, vuestras ropas están comidas de polilla. A veces también le damos valor a determinadas ropas, ¿no? Esta ropita acá la usé toda la vida, ¿no? Y por ahí capaz que hay otras necesidades a nuestro alrededor. Ya la ropa no nos queda tan bien, pero uno sigue empecinado en seguir usando aquello, ¿no? Y hay gente que colecciona esta ropa y tiene, ¿verdad?, un lugar donde tiene muchas cosas para elegir, ¿no? Tenemos que tener cuidado porque a veces, sin darnos cuenta, podemos alejarnos de lo que la palabra del Señor nos enseña en cuanto a la administración de los bienes. Bien, continuemos. Guardamos las cosas. ¿Por qué guardamos las cosas? ¿No será que las guardamos por avaricia? ¿No será que somos codiciosos en nuestro corazón y queremos acumular? Nosotros estamos viviendo bajo un régimen, un sistema denominado capitalismo. Y este sistema capitalista, al que tiene más o al que tiene menos, le dirige la vida. ¿En qué sentido? Y bueno, en el sentido de que todos buscamos acumular de alguna forma algún capital. No está mal ahorrar, no está mal prevenir determinadas circunstancias que pueden venir de golpe para que no nos agarre desprevenido. Pero eso es una cosa. Otra cosa muy diferente es cuando queremos acumular para tener guardado ahí, guardadito, y tal vez, no sé, puedo dar un día un salto, pero aquello queda guardado allí. Y la pregunta es, ¿Dios nos dio eso con ese propósito? ¿O no será que el Señor nos ha dado también aquellas cosas que son un excedente ante nuestras necesidades para bendecir a otras personas? La Biblia aquí está llamándonos la atención. Cuidado con estancar aquellas cosas que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Una vez más, el escritor aquí nos advierte acerca de cuál es nuestra actitud ante los bienes materiales. Así que lo primero, los bienes estancados. Lo segundo, lo tomo del versículo 3, parecido, ¿no? Vuestro oro y plata están enmohecidos, se echaron a perder, ¿no? Es decir, quedaron en mal estado, se oxidaron. Y entonces el punto 2 son los bienes amontonados. La Biblia dice que la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. El dinero es un recurso más que el Señor pone a nuestro alcance. Pero hay cosas que se adquieren con dinero que también, ¿verdad?, ocupan un lugar primordial en nuestra vida. Acá no está haciendo referencia la Biblia al rico o al pobre, o si está bien ser uno u otro, porque a veces podemos vivir en escasez y ser avaros y ser codiciosos también. Recordemos, ¿verdad?, como hemos dicho anteriormente, que muchos hombres, muchas personas fueron usadas por Dios para bendecir la obra del Señor, y eran personas que tenían muchos bienes. Uno de ellos fue Abraham. Padre Abraham tuvo muchos hijos, dice la canción. Génesis 13, versículo 2, dice que Abraham era riquísimo. Riquísimo, así lo dice la palabra. No era un rico común y corriente, era riquísimo. En ganado, el ganado, ¿verdad? Bueno, era muy valioso en su época, lo sigue siendo hasta el día de hoy. Y hay gente que se ha endeudado
y está en juicio por razones de ganado en nuestro país, en plata y en oro. Todo eso poseía Abraham. Y continúa mencionando la Biblia a otras personas, como el rey David, Primera de Crónica 29, 28, y murió en buena vejez, lleno de días, de riquezas y de gloria, y reinó en su lugar Salomón, su hijo. Pero también aparecen otros personajes, especialmente en el Nuevo Testamento. Sabemos que José de Arimatea, aquel que ofrece, ¿verdad?, la tumba de su familia para poner el cuerpo de Jesús, era un hombre también muy potentado, ¿no? Mateo 27, versículo 57, dice: cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Y esto también nos tiene que hacer pensar, y a veces las series nos ayudan a entender bastante esto, cómo se sostenía el ministerio de Jesús. Porque hay gente que piensa que Jesús iba de aldea en aldea, y piensa que caminar de una aldea a otra te llevaba una tarde, ibas tomando mate con los discípulos, no existía el mate obviamente, pero irían tomando otra cosa, ¿verdad? Y ya hicimos la visita, sanamos, visitamos, y ahora nos vamos de vuelta para casita. No. Esos viajes llevaban muchos días, y había que acampar, y había que alimentarse, y había que levantar un campamento y encender una fogata y cocinar algo para alimentar a todos los discípulos. ¿Y cómo se sostenía el ministerio de Jesús? Y el ministerio de Jesús era sostenido por ofrendas. Y en algunas ocasiones menciona la palabra del Señor, personas que ofrendaban, y algunas mujeres que eran parte del ministerio también, eran personas que tenían una buena posición económica y ofrendaban para el ministerio de Jesús. Y de hecho Judas era el que llevaba la bolsa, dice la palabra, por lo tanto era como que el tesorero del grupo. Y muchas veces hasta cuestionaba, ¿verdad?, el uso de algunos bienes. Entonces, hermanos, Dios usa a las personas que tienen, ¿verdad?, esa posibilidad de administrar mayores recursos para bendecir la obra del Señor. Y acá tenemos este ejemplo de José de Arimatea. María, Marta y Lázaro, los tres hermanos, ¿no? Hay un estudio, un comentario bíblico que leí en estos días que también menciona que ellos seguramente eran personas que tenían una buena posición económica, eran amigos de Jesús, y Jesús regularmente iba a su casa para tener un tiempo de descanso, un tiempo de distensión. Y también estas personas, ¿verdad?, seguramente sembrarían para el ministerio del Señor. Así que no es malo tener riquezas, lo que sí es malo, contraproducente, es que las riquezas nos tengan a nosotros y que en vez de ellas estar al servicio de la persona, sea uno el que esté bajo el control de las riquezas. Dios quiere la prosperidad de todos sus hijos, pero Dios quiere una prosperidad integral, no una prosperidad económica por encima de lo espiritual. No, lo espiritual en primer lugar. Y una vez que uno desarrolle una vida espiritual de dependencia con el Señor, buscando la sabiduría del Señor, cumpliendo lo que el Señor dice en su palabra, las demás cosas vendrán por añadidura, dice el Señor. Entonces, hermano, cuando vienen esos problemas económicos en nuestro hogar y nos llenamos de cuenta y llega un momento que uno está atorado ahí y ya no sabe qué hacer, bueno, evidentemente eso es fruto de una mala administración. Se dice que en Uruguay los uruguayos en general vivimos por encima de nuestros ingresos. Quiere decir que hay todo un dinero ahí que son cuentas, deudas y cosas que hay que pagar y que le llevarán tiempo a las personas pagar. Ahora, a veces uno se amarga por eso, pero uno se amarga y se hace daño a uno mismo y a su entorno, y las cuentas siguen ahí. Las cuentas siguen ahí, no las vamos a pagar con amargura. Tenemos que pedirle perdón al Señor y pedirle al Señor que Él nos ayude
a poder ir pagando eso y que eso nos sirva también como aprendizaje para no incurrir en lo mismo en otras oportunidades. Yo creo, hermano, que el Señor es un dador de segundas oportunidades y el Señor nos ayudará a poder salir de eso, ¿verdad? Con esfuerzo, ¿verdad? Con lágrimas tal vez sí, pero no decaídos y tirados en la vida, no, enfrentando esa situación y pidiéndole mayor sabiduría al Señor. Esto también es parte de la vida que nos toca vivir. Pero aquí, en este pasaje de Santiago, el escritor está haciendo referencia a una actitud de avaricia y de codicia que tienen muchas personas que acumulan esos bienes y que se transforman en cosas inservibles desde el punto de vista espiritual. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esto. Lucas 12, versículo 15, dice lo siguiente. Jesús nos dice a nosotros: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Bueno, es palabra de Dios, es Jesús quien lo está diciendo, hermano. Y si está aquí en la palabra, ¿no? Tenemos que tomarlo, incorporarlo en nuestra vida, meditar y ponerlo en nuestra escala de valores, ¿no? Ponerlo en nuestra escala de valores y tenerlo ahí presente. A Dios no le agrada la avaricia, a Dios no le agrada la acumulación excesiva, ¿no?, de bienes. Bueno, el propósito de esa abundancia es otra, diferente, ¿no?, a que las cosas sean las que nos posean a nosotros. Entonces, aquí Jesús está advirtiendo contra este pecado que muchas veces puede llegar a nuestra vida, que sería la avaricia. ¿Ok? Colosenses 3, versículo 5, dice así: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y ahí menciona algunos pecados graves, ¿no? Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. En el mismo nivel, ¿no?, de estos otros pecados, que es idolatría. Y recordar, hermano, que la idolatría es colocar algo antes que Dios. Eso es idolatría. No es solamente adorar a un santo o tener la foto del San Jorge, que no le agrada eso a Dios tampoco, ¿verdad? Ni tener imágenes ahí o un santo para prenderle velas. Eso es idolatría también. Pero además de eso, la avaricia, la acumulación excesiva de bienes, también es idolatría. Y eso es lo que nos está enseñando la palabra del Señor. Recuerden que uno de los mandamientos dice, ¿no? Yo soy el Señor tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice la palabra del Señor. Y a veces estas cosas, un bien material se puede transformar, ¿verdad?, en algo que está por encima del Señor. Hay gente que no viene al culto porque tiene que quedar cuidando la casa, tiene miedo que le roben la casa. Hemos escuchado estas cosas también. Y después la persona se va, la casa sigue ahí, seguramente la usarán los hijos, los nietos, los bisnietos, algunos lo usarán bien y otros capaz que hasta la terminan vendiendo a poco precio para poder sobrevivir. Y el hombre ahí se preocupó tanto por su casa que ni a adorar al Señor con sus hermanos pudo debido a ese bien material. Eso es idolatría. ¿Tá? Y eso es lo que nos advierte aquí la palabra del Señor. Entonces, los bienes materiales tienen que estar a nuestro servicio y no que los bienes sean nuestro dueño. Dios no quiere que amontonemos cosas, riquezas, porque de lo contrario se pudrirán, se estancarán, se amontonarán, agarrarán moho. Y esto lo está diciendo en un sentido simbólico, no solamente el moho físico, sino también el moho espiritual. Hermano, Dios quiere que distribuyamos nuestros bienes, ¿verdad?,
aquello que es para nuestra necesidad. Amén. Obviamente que pueden haber algunos sueños, algunos anhelos a nivel familiar, está bien, pero también el Señor quiere que nosotros podamos distribuir, ¿no? Ese es el espíritu con el cual está escrito este pasaje de Santiago 5 del 1 al 8, aquellos ricos que querían ser más ricos todavía y no le importaba la necesidad de aquellos más débiles que eran sus propios obreros, sus propios trabajadores. El corazón se va endureciendo y hay un deseo de acumular aún mayores cosas. Si Dios nos da riqueza o bienes materiales, es para que ayudemos a otros también que verdaderamente lo necesitan, ¿verdad? Un día vamos a estar delante del trono del Señor y también nuestro Señor nos dirá, bueno, ¿cómo has usado todos estos bienes que yo puse a tu alcance, ¿verdad? No se trata de acaparar todo para nosotros, hermanos, tantas bendiciones que Dios tiene a través de esos bienes. Podemos también contribuir para bendecir a otras personas y ni que hablar, ¿no? La obra del Señor. Yo pensaba, ¿no? Mirando de nuevo algunos videos que el año pasado vimos con el Ministerio de Matrimonios y con los líderes, una iglesia en Buenos Aires, la primera iglesia bautista de Buenos Aires, y ahí el pastor González, Daniel González, que es un experto, digamos, en materia de administración, él contaba cómo ellos habían arreglado el templo. Y ese templo donde ellos se reúnen era un templo pequeño y la iglesia creció tanto que fue necesario agrandar ese templo y les llevó una inversión importante. ¿Y saben cuál fue el desafío que los pastores establecieron para la iglesia? Poder dar 1,5 diezmos de sus bienes, de sus ingresos. Y de esa forma levantaron el templo, ¿no? Y una vez que estuvo pronto todo, entonces dijeron, hasta aquí llegó. Seguimos ahora con el diezmo, que es lo que entendemos que la palabra del Señor nos enseña. Y yo pienso, ¿y si el Señor nos desafiara a hacer eso a nosotros hoy, aquí, en nuestro lugar? ¿Estaríamos dispuestos, ¿no?, a hacer algo así, a pagar este precio, a caminar, como dice el Señor Jesús, a caminar 1 milla más? La primera milla, bien, pero ahora yo te estoy pidiendo, camina otra milla más. Ve con él 2 millas, dice la palabra, ¿no? Si el Señor nos pidiera algo así, nosotros estaríamos dispuestos o estaríamos aferrados, ¿verdad?, en lo nuestro, nuestras necesidades. No, de acá no me mueve nadie. Bien. Dios desea que los bienes circulen y que no estén estancados. ¿Ok? Esta aquí es la enseñanza. Si uno analiza la creación de Dios, la misma naturaleza da, y el principio es dar para recibir. ¿Ok? El sol da su calor, el sol da su luz, ¿ok? Y recibe también bendición del resto de la creación de Dios. Los árboles dan, ¿verdad?, su sombra, dan sus frutos. Los árboles dan también hasta su propia madera, se dan a sí mismos su propia esencia y reciben a cambio que, bueno, las demás bendiciones que la propia naturaleza les da. Hay una reciprocidad y un beneficio recíproco. Dar, en primer lugar, y recibir la bendición de Dios para sus vidas, ¿no? Los pájaros también nos llenan. Qué lindo es cuando uno afina el oído y empieza a oír el canto de las aves. A veces estamos tan apurados, andamos tan rápido que no nos da para distinguir el canto, el trinar de las aves, ¿no? Y ellas también nos llenan, nos inundan, nos cambian el día muchas veces, ¿verdad? Cuando uno afina y cuando tiene algún pajarito ahí en la vuelta, en algún árbol que tiene ahí en su casa, qué bueno es esto, ¿no? Ellos dan, pero reciben también lo que la misma naturaleza les provee. El mar nos ofrece mucho también, especialmente los peces, aquellos que les gusta
comer, ni que leer los ríos también. Conozco a alguno que le gusta pescar, pero no le gusta comer lo que pesca después. Y bueno, ¿no? Y bueno, hay de todo también, ¿no? Así como a alguno que le gusta cazar, ¿no? Lo que está permitido cazar, obviamente, ¿no? Y después, bueno, no le gusta tanto comer. Pero el principio acá es dar y luego recibir. Cuando Dios creó el jardín del Edén, lo creó así, ¿no? Bajo esa bendición, bajo ese principio, dar y recibir por el hecho de dar. Pero luego que ingresó el pecado en el propio jardín del Edén, el principio cambió totalmente. Se transformó en recibir, recibir y recibir. Mi necesidad, mi necesidad, mi necesidad. Tenemos que rever, hermano, como hijos de Dios, estos aspectos que están contenidos en la palabra del Señor. ¿Cuál es el propósito dado por Dios a los bienes que Él ha puesto a nuestro alcance? ¿Cuál es el propósito? Es tenerlos, es acumularlos, es decir, ¿son para mi necesidad únicamente? ¿Te parece que ese es el propósito para el cual Dios pone, ¿no?, todo eso a tu alcance? Bien, ¿qué dice la Biblia? Eclesiastés 5, versículo 13. Eclesiastés 5:13 dice: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su mal. Claro, acá ya se ha introducido, ¿no?, el pecado en el corazón del ser humano y comenzamos muchas veces a darle un mal uso a esos bienes que el Señor ha puesto a nuestro alcance. Lucas 6, versículo 28, dice la palabra del Señor: dad y se os dará. Dad y se os dará. Principio bíblico. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Principio bíblico. Hermano, así opera el Señor con aquello que nos bendice y pone a nuestro alcance. Hermano, los bienes que no se comparten se corrompen, ¿ok? Eso es lo que dice aquí la palabra del Señor: se enmohecen, ¿ok? Se amontonan y se echan a perder. Cualquier herramienta que está en nuestra casa y no se usa, se enmohece, va quedando feo, ¿no? Hay algunos bienes que los propios técnicos nos dicen: no, mirá, vos tenés que usar esto, tenés que usarlo porque si no lo usás, se echa a perder, ¿no? Muchas veces un vehículo, ¿verdad? Conocí una persona que, bueno, ya no podía manejar, pero tenía el autito ahí guardado y el mecánico un día le dijo: no, mire, usted tiene que usar el vehículo, ¿ah? Porque de lo contrario se está echando a perder el mismo vehículo. Entonces, este hermano fue y vio una necesidad y entonces fue y satisfizo ahí una necesidad conversando con las personas, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Cuando uno aprende y le pide ese discernimiento al Señor para su vida. Número 3, tercer punto que quiero destacar. Los bienes, venimos hablando, ¿no?, de los bienes estancados, de los bienes amontonados, de acuerdo a este pasaje. Ahora vamos a hablar de los bienes ilegítimos o usados con maldad. El ser humano es capaz de hacer cualquier cosa, hermano. Nosotros mismos hoy, ¿no?, damos gracias al Señor, tenemos una vida con Él, pero no podemos descuidar nuestra vida porque podemos cambiar radicalmente nuestra forma de vivir. ¿Cuántas personas hemos conocido con un corazón hermoso y después terminaron, ¿no?, con un cambio tan feo, tan brusco, separados de sus seres queridos, negando con un corazón frío, ¿verdad?, a las relaciones con sus seres queridos, ¿no? En Santiago 5, volviendo acá al pasaje, el versículo 4, dice: he aquí
clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras. Y en los tiempos en los cuales fue escrito este pasaje aquí, era común que un hacendado poderoso con una propiedad muy grande tuviera varios obreros trabajando para el hacendado. Y supongamos que un trabajador llegaba allí a pedir trabajo. El trabajador necesitaba llevar el sustento para su casa, para mantener a su familia. Y se acostumbraba a trabajar un jornal, y al final del día el hacendado le pagaba ese salario a este jornalero que había hecho su labor. Pero se había vuelto común que el hacendado se aprovechara del trabajador y le dijera: no, mirá, no cumpliste bien tu labor, no cumpliste bien tu tarea, por lo tanto no voy a pagarte el jornal. Y como este hacendado estaba vinculado con la justicia de su tiempo, entonces salía ganando él y salía perjudicado el trabajador, ¿no? Esta era la situación que se daba y que era muy común en los tiempos antiguos y hasta no hace mucho tiempo atrás, incluso en los países de América Latina. Hoy ha cambiado eso, gracias a Dios, ¿no? Cómo se ha regulado todo esto. Entonces, aquí el escritor le está cayendo duro a estas personas, ¿no? Que han transformado sus bienes y le han dado un propósito ilegítimo, un propósito negativo. Se han llenado de maldad en sus corazones y terminan hasta obrando mal con el afán de crecer y acumular sus riquezas. El versículo 6 dice: habéis condenado y dado muerte al justo. En algunos casos donde el trabajador se levantara en queja, el hacendado tenía el poder, por su vinculación con la justicia humana, de mandarlo matar incluso al trabajador. Entonces aquí es lo que está escribiendo el escritor aquí, Santiago, ¿no? Entonces, hermanos, la riqueza por medios ilícitos. Dios siempre se va a poner a favor del oprimido. Dios no va a estar a favor de aquellos que tienen poder. Dice la palabra del Señor que Él cuida al huérfano y a la viuda. Dios siempre se va a poner del lado del oprimido. Hay cosas que no le agradan al Señor. Y a veces nosotros podemos, sin darnos cuenta, endurecer nuestro corazón y aferrarnos a las cosas materiales. Y la necesidad pasa a nuestro lado acá y no la queremos ver. Y nuestro corazón también se va endureciendo. Y bueno, y demás está decir, hermano, que Dios no aprueba, ¿verdad?, que un hijo de Dios pueda ganar riqueza o enriquecerse a través de actividades ilícitas, ¿no? Lamentablemente uno ha conocido casos, ¿no?, de personas que iban a la iglesia y que estaban involucrados en la venta de licores, drogas, venta de cigarrillos contrabandeados, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿qué pasó acá, no? Dios no aprueba bajo ningún concepto estas cosas, ¿verdad? Y, querido hermano, a veces uno necesita trabajar y por ahí se abre una puerta de trabajo con alguna actividad que a Dios no le agrada, ¿no? Y yo he conocido también hermanos creyentes que se mantuvieron firmes y dijeron, no, esta actividad a Dios no le agrada. Por lo tanto, prefiero seguir sin trabajo y pagar el precio, ¿no?, de seguir ahí soportando, sabiendo que Dios me va a abrir una puerta laboral mejor. Y poniendo en oración por estas situaciones. ¿Ok? Entonces Dios no aprueba esto, ¿verdad? Los bienes ganados de una forma ilegítima o usados con maldad. Ahora bien,
yo he hablado acá de bienes materiales. Mi pregunta ahora es, ¿eres poseedor del único bien que vale la pena tener? ¿Cuál es el único bien que vale la pena tener, que es eterno, que no te abandona? El único bien que vale la pena tener, querido hermano y amigo, es Cristo. Cristo es el bien preciado que hoy necesitamos tener. Querido hermano, con Cristo tenemos todo. Todo lo que necesitamos. Jesús, lo hemos cantado, ¿no? Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, dice la canción. Él está aquí. Con Cristo somos poseedores del mayor bien preciado, con valor eterno. ¿Cómo está tu vida en cuanto a esto? ¿Has abierto tu corazón a Cristo? ¿O seguís aferrado ahí a tus ideas, a tu estilo de vida, a tu filosofía, a tu forma de entender el funcionamiento del mundo? Mirá, quiero decirte que todo eso es pasajero, todo eso es temporal, no va a dar respuesta a tus necesidades. El único que va a dar respuesta a todas las necesidades de tu vida es Cristo. Necesitas abrir tu corazón a Él. Y aquellos que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón, hermano, bueno, revisar cómo está nuestra vida en torno a estos temas también. Porque vivimos en un mundo que nos arrastra, que nos lleva, y a veces descuidamos nuestra vida, hermano. No leemos la Biblia y desconocemos determinados principios que están en la palabra del Señor. Y a veces hay bendiciones que están ahí trancadas, hay situaciones ahí en nuestra familia, en nuestra casa que no están bien y no le encontramos la vuelta, y habría que ver si nosotros no será que estamos aferrados a los bienes materiales. Esto no es lo que Dios ha dispuesto para nosotros, hermano. Lo que tenemos es para nuestras necesidades y para bendecir también a otros. Muchos serán bendecidos. Yo doy, la palabra lo dice, más bienaventurado es dar que recibir, pero Dios ha establecido que yo al dar de corazón también estaré recibiendo sus bendiciones. Cristo en tu corazón, con Él en tu vida tienes todo lo necesario para vivir. ¿Lo tienes realmente? Bueno, hoy es un día para poder revisar nuestro corazón y poder entonces tener la oportunidad de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Mira, Él habita en nuestros corazones. Él vive y vive en cada uno de nosotros. Y todos los que estamos acá, la mayoría, damos fe de las bendiciones que el Señor nos ha dado en todas las áreas de nuestra vida, en el área familiar, en el área espiritual, en el área emocional, afectiva y también en el área económica. Porque el Señor nos cuida y porque nosotros somos, como decíamos el domingo pasado, herederos y coherederos con Cristo de las bendiciones que Dios ha establecido para nuestras vidas.